y podamos aprender algo de su palabra. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por tu palabra, por tu instrucción a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pedimos que seas tú, Padre Yahweh, quien nos dé el entendimiento, la revelación, Padre Yahweh, de tu palabra, que nos des el conocimiento a cada uno de nosotros y poder entender, Padre, que somos también ese pueblo de reyes, de sacerdocio, Padre Yahweh, juntamente contigo, y que juntamente con esa responsabilidad del sacerdocio también conlleva, Padre Yahweh, una responsabilidad de parte nuestra, de que así como tú hablaste al pueblo y a los sacerdotes de vivir una vida apartada y una vida kadosh para ti, que de la misma manera podamos entenderlo, Padre Yahweh, cada uno de nosotros, que somos llamados a vivir una vida en santidad y en rectitud delante de ti, delante de tus caminos, de que podamos pararnos, Padre Yahweh, en medio de un mundo que se encuentra tan perdido y poder dar la imagen, Padre Yahweh, de Yeshua en nuestras vidas, de que realmente en nuestras vidas se pueda mirar el carácter y la fe que profesamos, Padre Yahweh, muchas veces decir a través de nuestros labios, que sea vista a través de nuestros hechos, como dice tu palabra en el libro de Corintios, que somos como cartas abiertas y leídas por todos. Que ese, Padre Yahweh, sea nuestro testimonio, que no lo que hablamos ni lo que decimos, sino que lo que verdaderamente se ve y se percibe en la esencia de nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Y amén. Vamos al libro de Levítico, capítulo 21. Levítico, capítulo 21. Y vamos a guardar lugar ahí en esta parte de Levítico, capítulo 21. Sabes, una de las cosas que tú y yo debemos de entender es que aún los requisitos y la rectitud, la obediencia o la santidad, si tú y yo podemos llamarlo de esta manera, para los que, y habla para el sacerdocio y habla lo que es para el liderazgo. Si bien tú y yo podemos entender, bueno, qué parte del liderazgo nos corresponde a nosotros, tú y yo formamos parte de un liderazgo. Si tú y yo formamos, no habla solamente de un liderazgo en nuestras casas, en lo que es en nivel congregación o en la asamblea, pero hablamos de un liderazgo del que portamos y cargamos cada uno de nosotros. ¿Cuántos hemos creído y hemos aceptado, hemos venido, mejor dicho, a los pies y a los caminos del Padre? ¿Cuánto lo entendemos eso? En el momento en el que tú y yo venimos y nos volvemos a los caminos del Padre, hay un llamado sobre nuestras vidas. La palabra dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y ese llamado que tú y yo cargamos es no solamente de reconciliar los unos con los otros, pero sino es ser también el cargar de papel que se nos fue dado, o ese título, como le decíamos la semana pasada, de que cargamos ese título de ser un pueblo santo, de ser un pueblo kadosh. Y qué hermoso suena eso, y suena muy hermoso el poder decir que somos un pueblo de reyes, de sacerdotes, pero se podría decir que muchas veces solamente es el título, porque se ve o se carece de una evidencia de realmente lo que son nuestras vidas o lo que hemos sido llamados a hacer. Pablo decía, cuando muchos hablaban acerca de la vida de Pablo, Pablo decía, dice, porque algunos dicen que soy apóstol, otros dicen que no lo soy, mas Pablo dice, mas vosotros sois evidencia de mi apostolado, que realmente lo que tú y yo profesamos y lo que muchas veces hablamos a través de nuestras bocas, el libro de Corintios dice que somos como cartas abiertas y leídas por todos los hombres, y de esa misma manera debe de ser la imagen que tú y yo cargamos. Tú y yo somos llamados a vivir una vida en el momento en el que el Padre tomó un pueblo. Él lo tomó un pueblo para practicar, si tú quieres, lo que el Padre les estaba enseñando. En primer lugar, era disponer de las vidas, disponer el corazón. Sabes, lo más sagrado, lo más puro, o lo mejor de lo mejor, di conmigo, siempre va a ser para Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Nunca van a ser las obras. Si tú puedes mirar mucho de lo que era el sacerdocio, una de las instrucciones que había sobre el sacerdocio era que lo mejor de lo mejor del ganado, de lo mejor que ellos tuvieran, era tomado y era apartado ¿para quién?
para Yahweh. Mas sin embargo vemos que muchas de las cosas fueron cambiadas a lo largo de los tiempos. Y si tú llegas ya hasta el libro del libro de Malaquías, vemos ciertas irregularidades que estaban establecidas y que el pueblo hacía, que eran muy diferentes a las ordenanzas que el Padre Yahweh había establecido, y de las rituales o vamos a llamarles sacrificios que el pueblo estaba llevando. Una de las cosas que el pueblo estaba destinado, la palabra dice que lo mejor era para Yahweh, el ganado, el más engordado, el más esto iba a ser para quién, para Yahweh. Más sin embargo vemos que una de las cosas, que es lo que empezó a hacer el pueblo se empezó a corromper en cierta manera, porque en cierta manera el sacerdocio o el pueblo se miraba, vamos a llamarle de esa manera, beneficiado. Una de las cosas que hacían, presentaban lo que era lo mejor, lo dejaban para ellos, y lo que era lo peor, ¿para quién era sacrificado? Era para Yahweh. De tal manera que Yahweh dice: ¿acaso me agradaré yo de vuestros sacrificios? Dice, porque el Padre honra dice, el Hijo honra a su Padre. Y dice: ¿dónde está mi honra? Dice, porque ustedes, dice, han hecho esto y esto. Y una de las cosas que Yahweh les recrimina es que una de las cosas, que los sacrificios que el pueblo estaba haciendo, era que lo mejor que era para Yahweh se lo estaban quedando para ellos, porque al fin y al cabo, pues si vamos a tomarlo de una manera muy simple, pues decían, al final de cuentas va a ser sacrificado, y lo mejor mejor dejamos lo mejor, y lo feíto lo sacrificamos, y eso que sea sacrificado para Yahweh. Hasta mucho se habla que tanto llegó de ser lo que habían hecho, que después llegaron a un problema en el que había tanta contaminación dentro del ganado, porque estaban haciendo lo que era incorrecto. Cuando tú y yo entendemos qué es lo mejor, voltea con la persona que está a tu lado y dile: lo mejor debe de ser para Yahweh, y de lo mejor es de lo que hay en nuestras vidas y de lo mejor que uno tiene. No solamente estoy hablando de vuestros diezmos, de vuestras ofrendas, sino estoy hablando de lo que es nuestra vida, de aquello que le corresponde a Yahweh, de lo que es nuestro tiempo, de lo que es nuestra vida, de lo que tú y yo invertimos, de lo que tú y yo hacemos, porque es parte de nuestro servicio. Sabes, cuando tú y yo somos llamados a ser parte de ese pueblo de reyes, de sacerdotes, el sacerdocio estaba constituido para hacer sacrificios. ¿Para quién? Para el pueblo. Era primeramente ofrecer sacrificios para él, pero después para todo el pueblo. De la misma manera, tú y yo, como, si podemos llamar de esa manera, como sacerdotes que tú y yo somos, hay una labor que tú y yo tenemos que estar haciendo, y no solamente es el de ministrar al Padre, el de ministrar la vida de otros, pero también tener en conciencia de que a la manera de que tú y yo servimos al Padre, le servimos también en nuestro tiempo. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces, por el llamado que tú y yo podemos tener en nuestras vidas, muchas veces es necesario sacrificar no solamente recursos, pero también a veces es necesario invertir de lo que es nuestro tiempo para las cosas del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando tú tienes que dar de tu propia vida para poder ministrar la vida de otra persona que lo necesita, muchas veces tienes que hacer tu propio lado, tu propia agenda, por darla para aquel que lo necesita. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces he tenido que dar de mi tiempo. No estoy hablando solamente de recursos, pero dar de lo que es de mi tiempo para el servicio de la obra de Yahweh, aún sacrificando los deseos o los placeres que pudiera tener, o el compromiso propio, porque primero es entender que nuestra labor es para servirle a ¿quién? Es para servirle al Padre. Y no solamente pienso que yo, sino que tal vez muchos de los que estamos aquí, muchas veces hemos tenido que sacrificar de nuestro tiempo para el servicio, para la obra de Yahweh. Cuando se requiere, cuando se necesita, cuando alguien viene a ti y te pide un consejo, tú no vas con esa persona y le dices: sí, bueno, voy a orar por ti, sino que tú tienes que invertir de tu tiempo, porque muchas veces de lo que la persona requiere, de lo que la persona necesita, es que tú te intereses por la vida de esa persona. Tú no vas a ganar a nadie hasta en el momento en el cual tú no muestres interés por la vida de otra persona. ¿Cuánto lo entendemos? Es muy fácil decir: bueno, vamos a orar y vamos a hacer esto y que Yahweh te bendiga, pero muchas veces lo que la gente, lo que las personas necesitan sentir es de tu interés, de tu empatía, que tú te relaciones con ellos, que tú sientas lo que ellos puedan sentir, para que ellos puedan volver también a los caminos del Padre. Dice la palabra, dice
Dice que le glorifiquemos al Padre, dice con nuestras obras, dice, para que ellos también le glorifiquen aquí, a vuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué manera tú y yo lo hacemos? Si tú miras un claro ejemplo, y no me quiero desviar del punto de la parashá, pero si tú miras la vida de Yeshua, mucho de lo que Yeshua hizo, si bien Yeshua hablaba de discipulado, hablaba de ganar y hablaba de que las multitudes vinieran delante de él y de hablar de hablar el mensaje a los perdidos, Yeshua sabía una de las cosas que Yeshua tenía en su vida era el sentir la compasión por las demás personas. Dice la palabra, dice que cuando miró a todos los que estaban a su alrededor, dice que él sintió compasión, dice porque los miró como ovejas extenuadas que no tenían pastor. El corazón de Yeshua fue movido ¿a qué? A compasión. El corazón nuestro, voltea con la persona que está a tu lado, dile, como sacerdotes, que tú y yo somos también, nuestras vidas o nuestro corazón debe de ser movido ¿a qué? A compasión. Si no hay compasión en nuestras vidas, difícilmente tú y yo podemos reconciliar a una persona con los caminos. Que nos bendice. Eres tú en este día de Shabbat que nos bendice con tu shalom, con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Oh, nuestro amado Yeshua, en este día recordamos tus palabras cuando hablaste a tus discípulos y les dijiste, confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Padre, que en este día nuestros corazones puedan confiar en la salvación que tú nos das. Nuestros corazones puedan confiar en ti y solo en ti. Perdónanos si ponemos nuestra mirada, perdónanos si ponemos nuestra confianza en otras cosas o en otras personas. Perdónanos, Padre. Que en este día sea una realidad en nuestros corazones la revelación de tu palabra, Padre. Tu palabra nos da la verdad y la verdad nos hace libres. Que en este día nuestra confianza pueda estar solo en ti, nuestro Rey, a quien tenemos en los cielos si no es a ti. Te bendecimos en este día. En el nombre de nuestro amado Mesías Yeshua. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. ¿Cuántos podemos darle un aplauso de alabanza a Él? Porque Él es bueno, amén. Amén. Y dice su palabra que Él es bueno y para siempre es su misericordia, amén. Ve con alguien, acércate con alguien y dile Shabbat Shalom. Dile que la paz de nuestro Padre esté sobre tu vida en este día, amén. Shabbat Shalom. Ay, mi amor. Amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. Si escuchan un poco, no ando mal, ¿ok? Es un poco la acidez. Si pueden tomar sus lugares. Ya gracias al Padre el día de hoy anduve, bueno, el día de ayer ya en la noche, para amanecer en la noche, el día de hoy, yo digo que ya ando mejor, excepto por la voz. Pero estuve una complicación durante la semana.
Gracias al Padre, doy gracias al Padre que ya me siento mejor, pero había tenido una complicación. Yo pensé que había sido problema otra vez con lo del páncreas, había sentido una inflamación el martes. Lo bueno que ya había visto al doctor, dije no creo que sea por ese lado, pero total, para no hacer la historia muy larga, le terminé hablando al doctor y me dijo que probablemente había sido algo que había comido que estaba contaminado y que probablemente me había dado algún tipo de infección, y voy más por ese lado, nada más que como me estuvo poniendo lo que es, me dio 3 inyecciones, una cada día, y ya traía un problema ahí con lo de con un poco inflamado ahí la gastritis, sentí que se me subía todo y se me bajaba. Bendito Padre que ya ayer ya no hubo inyecciones ni nada, pero yo creo que ya nada más me quedó la voz, no me había escuchado hasta ahorita que me paré. Que estoy aquí enfrente con ustedes, que se me escucha un poco diferente la voz, pero yo creo que es muy probablemente por el problema de lo que fue la gastritis de estos días. Pero vamos a orar y que sea el Padre que nos ayude en esta tarde y podamos aprender algo de su palabra. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por tu palabra, por tu instrucción en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos que seas tú, Padre Yahweh, quien nos dé el entendimiento, la revelación, Padre Yahweh, de tu palabra, que nos des el conocimiento a cada uno de nosotros y poder entender, Padre, que somos también ese pueblo de reyes, de sacerdocio, Padre Yahweh, juntamente contigo, y que juntamente con esa responsabilidad del sacerdocio también conlleva, Padre Yahweh, una responsabilidad de parte nuestra, de que así como tú hablaste al pueblo y a los sacerdotes de vivir una vida apartada y una vida kadosh para ti, que de la misma manera podamos entenderlo, Padre Yahweh, cada uno de nosotros, que somos llamados a vivir una vida en santidad y en rectitud delante de ti, delante de tus caminos, de que podamos pararnos, Padre Yahweh, en medio de un mundo que se encuentra tan perdido y poder dar la imagen, Padre Yahweh, de Yeshua en nuestras vidas, de que realmente en nuestras vidas se pueda mirar el carácter y la fe que profesamos, Padre Yahweh, muchas veces decir a través de nuestros labios, que sea vista a través de nuestros hechos, como dice tu palabra en el libro de Corintios, que somos como cartas abiertas y leídas por todos. Que ese, Padre Yahweh, sea nuestro testimonio, que no lo que hablamos ni lo que decimos, sino que lo que verdaderamente se ve y se percibe en la esencia de nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Y amén. Vamos al libro de Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21. Y vamos a guardar lugar ahí en esta parte de Levítico capítulo 21. Sabes, una de las cosas que tú y yo debemos de entender es que aún los requisitos y la rectitud, la obediencia o la santidad, si tú y yo podemos llamarlo de esta manera, para los que, y habla para el sacerdocio, y habla lo que es para el liderazgo. Si bien tú y yo podemos entender, bueno, qué parte del liderazgo nos corresponde a nosotros, tú y yo formamos parte de un liderazgo. Si tú y yo formamos, no habla solamente de un liderazgo en nuestras casas, en lo que es en nivel congregación o en la asamblea, pero hablamos de un liderazgo del que portamos y cargamos cada uno de nosotros. ¿Cuántos hemos creído y hemos aceptado, hemos venido, mejor dicho, a los pies y a los caminos del Padre? ¿Cuánto lo entendemos eso? En el momento en el que tú y yo venimos y nos volvemos a los caminos del Padre, hay un llamado sobre nuestras vidas. La palabra dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y ese llamado que tú y yo cargamos es no solamente de reconciliar los unos con los otros, pero sino es ser también el cargar de papel que se nos fue dado, o ese título, como le decíamos la semana pasada, de que cargamos ese título de ser un pueblo santo, de ser un pueblo kadosh. Y qué hermoso suena eso, y suena muy hermoso el poder decir que somos un pueblo de reyes, de sacerdotes, pero se podría decir que muchas veces solamente es el título, porque se ve o se carece de una evidencia de realmente lo que son nuestras vidas o lo que hemos sido llamados a hacer. Pablo decía,
Cuando muchos hablaban acerca de la vida de Pablo, Pablo decía, dice, porque algunos dicen que soy apóstol, otros dicen que no lo soy, mas Pablo dice, mas vosotros sois evidencia de mi apostolado, que realmente lo que tú y yo profesamos y lo que muchas veces hablamos a través de nuestras bocas, que el libro de Corintios dice que somos como cartas abiertas y leídas por todos los hombres, y de esa misma manera debe de ser la imagen que tú y yo cargamos. Tú y yo somos llamados a vivir una vida en el momento en el que el Padre tomó un pueblo. Él lo tomó un pueblo para practicar, si tú quieres, lo que el Padre les estaba enseñando. En primer lugar, era disponer de las vidas, disponer el corazón. Sabes, lo más sagrado, lo más puro, o lo mejor de lo mejor, di conmigo, siempre va a ser para Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Nunca van a ser las obras. Si tú puedes mirar mucho de lo que era el sacerdocio, una de las instrucciones que había sobre el sacerdocio era que lo mejor de lo mejor del ganado, de lo mejor que ellos tuvieran, era tomado y era apartado ¿para quién? Para Yahweh. Mas sin embargo vemos que muchas de las cosas fueron cambiadas a lo largo de los tiempos. Y si tú llegas ya hasta el libro del libro de Malaquías, vemos ciertas irregularidades que estaban establecidas y que el pueblo hacía, que eran muy diferentes a las ordenanzas que el Padre Yahweh había establecido, y de las rituales o vamos a llamarles sacrificios que el pueblo estaba llevando. Una de las cosas que el pueblo estaba destinado, la palabra dice que lo mejor era para Yahweh, el ganado el más engordado, el más esto iba a ser ¿para quién? Para Yahweh. Más sin embargo vemos que una de las cosas, ¿qué es lo que empezó a hacer el pueblo se empezó a corromper en cierta manera, porque en cierta manera el sacerdocio o el pueblo se miraba, vamos a llamarle de esa manera, beneficiado. Una de las cosas que hacían, presentaban lo que era lo mejor, lo dejaban para ellos, y lo que era lo peor, ¿para quién era sacrificado? Era para Yahweh. De tal manera que Yahweh dice, ¿acaso me agradaré yo de vuestros sacrificios? Dice, porque el Padre honra dice, el Hijo honra a su Padre, y dice, ¿dónde está mi honra? Dice, porque ustedes dice, han hecho esto y esto. Y una de las cosas que Yahweh les recrimina es que una de las cosas que los sacrificios que el pueblo estaba haciendo era que lo mejor que era para Yahweh se lo estaban quedando para ellos, porque al fin y al cabo, pues si vamos a tomarlo de una manera muy simple, pues decían, al final de cuentas va a ser sacrificado, y lo mejor mejor dejamos lo mejor, y lo feíto lo sacrificamos, y eso que sea sacrificado para Yahweh. Hasta mucho se habla que tanto llegó de ser lo que habían hecho, que después llegaron a un problema en el que había tanta contaminación dentro del ganado, porque estaban haciendo lo que era incorrecto. Cuando tú y yo entendemos qué es lo mejor, voltea con la persona que está, tú le dile, lo mejor debe de ser para Yahweh, y de lo mejor es de lo que hay en nuestras vidas y de lo mejor que uno tiene. No solamente estoy hablando de vuestros diezmos, de vuestras ofrendas, sino estoy hablando de lo que es nuestra vida, de aquello que le corresponde a Yahweh, de lo que es nuestro tiempo, de lo que es nuestra vida, de lo que tú y yo invertimos, de lo que tú y yo hacemos, porque es parte de nuestro servicio. Sabes, cuando tú y yo somos llamados a ser parte de ese pueblo de reyes, de sacerdotes, el sacerdocio estaba constituido para hacer sacrificios. ¿Para quién? Para el pueblo. Era primeramente ofrecer sacrificios para él, pero después para todo el pueblo. De la misma manera, tú y yo, como si podemos llamar de esa manera, como sacerdotes que tú y yo somos, hay una labor que tú y yo tenemos que estar haciendo, y no solamente es el de ministrar al Padre, el de ministrar la vida de otros, pero también tener en conciencia de que a la manera de que tú y yo servimos al Padre, le servimos también en nuestro tiempo. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces, por el llamado que tú y yo podemos tener en nuestras vidas, muchas veces es necesario sacrificar no solamente recursos, pero también a veces es necesario invertir de lo que es nuestro tiempo para las cosas del Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando tú tienes que dar de tu propia vida para poder ministrar la vida de otra persona que lo necesita, muchas veces tienes que hacer tu propio lado, tu propia agenda, por darla para aquel que lo necesita. ¿Cuánto lo entendemos? Muchas veces he tenido que dar de mi tiempo. No estoy hablando solamente de recursos, pero dar de lo que es de mi tiempo para el servicio de la obra de Yahweh, aún sacrificando
los deseos o los placeres que pudiera tener o el compromiso propio, porque primero es entender que nuestra labor es para servirle a quién, es para servirle al Padre. Y no solamente pienso que yo, sino que tal vez muchos de los que estamos aquí, muchas veces hemos tenido que sacrificar de nuestro tiempo para el servicio, para la obra de Yahweh. Cuando se requiere, cuando se necesita, cuando alguien viene a ti y te pide un consejo, tú no vas con esa persona y le dices, sí, bueno, voy a orar por ti, sino que tú tienes que invertir de tu tiempo, porque muchas veces de lo que la persona requiere, de lo que la persona necesita, es que tú te intereses por la vida de esa persona. Tú no vas a ganar a nadie hasta en el momento en el cual tú no muestres interés por la vida de otra persona. ¿Cuánto lo entendemos? Es muy fácil decir, bueno, vamos a orar y vamos a hacer esto y que Yahweh te bendiga, pero muchas veces lo que la gente, lo que las personas necesitan sentir es de tu interés, de tu empatía, que tú te relaciones con ellos, que tú sientas lo que ellos pueden sentir para que ellos puedan volver también en los caminos del Padre. Dice la palabra, dice que le glorifiquemos al Padre, dice con nuestras obras, dice para que ellos también le glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué manera tú y yo lo hacemos? Si tú miras un claro ejemplo, y no me quiero desviar del punto de la parashá, pero si tú miras la vida de Yeshua, mucho de lo que Yeshua hizo, si bien Yeshua hablaba de discipulado, hablaba de ganar y hablaba de que las multitudes vinieran delante de él y de hablar el mensaje a los perdidos, Yeshua sabía una de las cosas que Yeshua tenía en su vida era el sentir la compasión por las demás personas. Dice la palabra, dice que cuando miró a todos los que estaban a su alrededor, dice que él sintió compasión, dice porque los miró como ovejas extenuadas que no tenían pastor. El corazón de Yeshua fue movido ¿a qué? A compasión. El corazón nuestro, voltea con la persona que está a tu lado, dile, como sacerdotes, que tú y yo somos también, nuestras vidas o nuestro corazón debe de ser movido ¿a qué? A compasión. Si no hay compasión en nuestras vidas, difícilmente tú y yo podemos reconciliar a una persona con los caminos. Todos estaban entristecidos porque Yeshua había muerto y iban todos entristecidos. Los hombres de Maús iban caminando y salió al lado del camino. Dice la palabra que estos hombres, los discípulos, no lo reconocieron. Dice, ¿acaso eres tú el único forastero que no sabes lo que ha acontecido y lo que ha pasado en este lugar? Que aquel que esperábamos que iba a resucitar el tercer día no ha resucitado. Y se hablaban y todos estaban cabizbajos y desanimados. Y dice la palabra que en aquel momento Yeshua les empezó a hablar desde Moisés hasta los profetas, y dice que hizo como que iba de largo, y los hombres le dijeron, no, quédate con nosotros. Y los hombres decían, ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba y nos compartía la palabra? Porque él era la misma Torah, la misma palabra, y lo mismo que hablaba y lo mismo que compartía, ese mismo fuego ardía en la vida y en el corazón de aquellas personas que lo escuchaban. ¿Cuántos deseamos que tu palabra, que la palabra que sale de nuestra boca, dice la palabra, dice, si haces diferencia entre lo que es lo santo y lo profano, creo que ese libro de Ezequiel, no me recuerdo exactamente, pero dice, serás mi portavoz y serás como un shofar, dice la palabra, te lo estoy parafraseando. Dice, si aparte de lo que dice, serás mi portavoz. ¿Qué significa ser portavoz? Cargar la palabra y el mensaje de ¿quién? De Yahweh. Solamente cuando tú y yo apartamos lo que es lo santo y lo profano. ¿Cuántos deseamos tener ese impacto en la vida de otros? Hasta que tú y yo no aprendamos a separar lo que es lo santo, lo kadosh, lo santo, lo apartado de Yahweh, y lo que es del mundo y las cosas de este mundo, hasta ese entonces nuestra palabra no tendrá un impacto sobre la vida de quién, de otros. Yo te puedo decir, no hagas esto, no hagas lo otro, pero si tú me ves haciéndolo, o si, aunque no me veas, pero si yo no lo vivo, no es una realidad en mi vida. ¿Cuántos entendemos eso? No sé si alguien lo tiene, puede buscarlo, pueden compartirlo. Mira, Jeremías capítulo 15 dice, versículo 19, dice, por eso así dice Yahweh, dice, si te arrepientes. ¿Qué significa arrepentirse? Di conmigo, tener un teshuvah.
Y Teshuvah no significa solamente un cambio de mente, ¿ok? Porque muchas veces pensamos, o ese es el concepto que teníamos, ¿dónde? En el cristianismo, que el arrepentirse era tener un cambio de mente, pero un cambio de mente, cualquiera puede tener un cambio de mente. El que le gusta tomar lo que no es suyo puede tener un cambio de mente, puede caerse algo, y en el momento que lo quiere agarrar, y si tú lo miras, dice, ay, mira lo que se te cayó, es tuyo, ¿verdad? Pero si no lo ves, lo toma o lo guarda. Eso es tener un cambio de mente. Pero dice la palabra, dice, si te arrepientes, si tienes un Teshuvah, ¿qué significa? Tener un cambio de dirección. Muchas decimos, bueno, es un cambio de 360. No, 360 es regresar otra vez a donde mismo. ¿Te das cuenta que me doy la vuelta y ya regresé y sigo siendo la misma persona? No, es un cambio de 180 grados. Es tener un cambio de dirección, de ir por un camino y decir, bueno, no es por este camino, es por este otro camino. Hay una cita que dice, paraos en los caminos, dice, paraos en los senderos antiguos o en las sendas antiguas y preguntar cuál es el buen camino, dice, y andar por él, dice, y entonces hallarán descanso para vuestras almas. ¿Qué significa? Cuando tú tienes un cambio de dirección, dice, parar y hacer un cambio en nuestras vidas. Dice, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la senda antigua? ¿Cuál es la senda antigua? Su palabra, sus mandamientos, lo que fue establecido. Mándeme. Sí, lo que está escrito en su palabra. Ya quiero involucrar a todos de aquí, ¿verdad? Lo que está escrito, establecido, donde en su palabra, en su Torah, esas son las sendas antiguas, los caminos antiguos, donde está la instrucción del Padre para su pueblo, sus ordenanzas, sus mandamientos, sus instrucciones, sus mitzvot, los sacrificios, el acercamiento. El pueblo pecó y hubo un cambio de dirección entre todas las cosas, y el Padre volvió a establecer otras, y entre esas ordenó leyes para los sacerdotes, para los levitas, que ahora tenían que haber un sacrificio, y presentó las ofrendas y todas estas cosas que tenían que, al final de cuentas, dice la palabra, que todos son sombra de las cosas que habrían de venir, porque todo y cada una de estas cosas apunta a la realidad, o apunta directamente a quién, hacia el Mesías Yeshua. Cada una de estas cosas apunta a quién, hacia Yeshua. Hablando de los sacrificios, ¿quién es el sacrificio perfecto? Yeshua, en el cual no se encontró pecado alguno. ¿Quién representa a Yeshua? El fiel sumo sacerdote, Yeshua. El templo, mucho de lo que representa el templo habla de nuestras vidas, y todo lo que tú y yo, estos hablan, son las sendas antiguas. Dice, preguntar cuál es el buen camino. Y sabes, dijeron, no andaremos. Muchos han renunciado y han rechazado lo que es la palabra de esta palabra, lo que es la Torah. Muchos decimos, bueno, es que es el Nuevo Testamento. Y es que ya estamos en el Nuevo. Sí, pero no hay nuevo sin primeramente estar la base. Tú no construyes una casa sin primero tener un fundamento sólido. Para que tú puedas construir una casa, tú necesitas de un fundamento sólido, lo que muchas veces le llaman la cadena o el fundamento, todo lo que son los cimientos alrededor, para que tú puedas edificar. Si no, es como aquel que construyó su casa sobre la arena, que vinieron las olas y vino el mar y derrumbó todo eso. Pero cuando tú construyes sobre la roca, sobre el fundamento, solo dice la palabra de Efesios, dice que estamos fundamentados bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Siendo el fundamento, ¿qué cosa? Los profetas. Los apóstoles, lo que es los cimientos, lo que va arriba. Cimentados bajo el fundamento de los apóstoles y de los profetas. No hay uno sin el otro. No existe Nuevo Testamento sin existir el Antiguo Testamento. No decimos que estamos en el Nuevo. Lo que Pablo hablaba del libro de Romanos, de lo que es ser injertados en el olivo, ser injertados en Israel, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 de la muerte, mucho de esto nos habla de lo que está establecido, que tú y yo podemos mirar aún en el libro de Levítico, en la porción de esta semana, lo que es el capítulo 21, que habla de la muerte. Cuando tú y yo entendemos, dice la palabra, ahora vamos a retornar acá, dice, me he quedado en Jeremías capítulo 15. Dice, por eso así dice Yahweh, dice, si te arrepientes, dice, te haré volver y permanecerás en mi presencia. Si separas lo precioso de lo vil,
serás como mi boca. Algo otras de las versiones dicen, serás mi portavoz. Declara Yahweh, dice, vuélvanse ellos a ti, pero no te vuelvas a ellos. ¿Qué es lo que tiene que haber primeramente? Dice, así dice Yahweh, dice, si te arrepientes, te haré volver. No hay un volver a las cosas del Padre o a los caminos del Padre sin primeramente un arrepentimiento o un teshuvah. No se puede. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer primeramente? Que somos pecadores y necesitamos tener un arrepentimiento y un teshuvah para poder volver ¿a dónde? A la presencia del Padre. Si no, no hay otro. ¿Cuánto lo entendemos? No se puede. No hay otra manera. Dice, te haré volver, dice, permanecerás en mi presencia. ¿Cuántos deseamos habitar en la presencia del Padre? Todos. Pero no todos quieren reconocer su pecado. O no, digo no todos, no todos. Porque cuando hablo es como si yo dijera, bueno, yo sí lo reconozco. No, todos somos seres humanos y todos tenemos fallas. Y Pablo decía, dice, entre los cuales yo soy el primero de todos. Así es que cuando hablamos, no hablamos de terceras personas, hablamos de todos. Porque muchas veces nos cuesta el reconocer nuestra falla y nuestro pecado delante de los caminos del Padre. La palabra dice, el pecado que es confesado es el pecado que es perdonado. Aquel que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. La palabra no dice, aquel que oculta su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. No es, el pecado tiene que ser confesado. Y para que tú y yo lo podamos confesar, tenemos que reconocer que primeramente somos pecadores y que hemos pecado. ¿Cuánto lo entendemos? Si no, no hay otra manera. Dice, si te arrepientes, te haré volver, dice, permanecerás en mi presencia. Dice, si separas lo precioso de lo vil, serás como mi portavoz. ¿Cuántos deseamos ser portavoz o de llevar el mensaje de la palabra de Yahweh a otros? Muchos. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Si separas lo precioso de lo vil, lo que es lo santo de lo profano, entonces serás mi portavoz, para que el Padre pueda usarnos. Sabes, la palabra dice que hay vasijas de honra y vasijas de deshonra. ¿Cuántos deseamos ser esas vasijas de honra, las que el Padre pueda usar para su obra, en lo que tú y yo podamos llevar y portar el mensaje en nuestras vidas, en nuestros corazones y poder compartir con otros? Todos. Pero ¿qué tenemos que aprender a hacer? Aprender a hacer una diferencia entre lo que es lo santo y lo que es lo profano. En poner en primer lugar las que son las cosas del Padre, aquello que es conforme al carácter de Yahweh y a la semejanza de Yahweh, para que Yahweh pueda usar nuestras vidas y nuestros corazones. Dice la palabra que nadie pone vino nuevo en odres viejos. Muchas veces en el cristianismo decíamos, Padre, llénanos. ¿Cuánto nos acordamos de eso? Y decíamos, Padre, llénanos y que tu presencia rebose sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Y pedíamos por llenura. O muchas veces se sigue pidiendo por llenura, pero muchas veces no queremos tener ningún cambio en nuestras vidas, ni renunciar a aquello, los que son las cosas del mundo. Y la palabra dice, si apartas lo vil de lo menospreciado, entonces serás mi portavoz. Entonces cargarás mi palabra. Pastor Hugo, de bendita memoria, decía que a veces somos como el odre con un agujero. ¿Sabes? Los odres eran contenedores de, ¿cómo se llama? De piel, de cuero. Así, de esa manera el odre. Y si el odre ya estaba muy viejo, pues ya no retenía. Se filtraba todo, se perdía, en otras palabras. Y Pastor Hugo decía que así éramos nosotros. Muchas veces el Padre nos llena y en el camino de aquí a la casa, decía, ya regaste toda la unción ahí en el camino. Dice, y ya cuando quieres usar, dice, ya no hay nada.
Porque no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Para que Él pueda hacer odres nuevos, vasijas nuevas, tú y yo tenemos que aprender a morir ¿a quién? A lo nuestro. Tenemos que morir a nuestra propia vida, morir al pecado, morir a nuestra vieja naturaleza, a nuestro viejo hombre, morir a todo lo que tú y yo somos para que el Padre pueda usar nuestras vidas. Si deseamos que el Padre pueda usarnos, tenemos que morir a nosotros mismos. Y el morir a nosotros mismos significa el tener que hacer un sacrificio, y ese sacrificio representa de poner nuestros cuerpos, como dice Romanos, como sacrificio vivos diariamente delante de la presencia del Padre, morir a diario. Yeshua dijo, porque cualquiera dice que quiera venir en pos de mí, y si no toma su cruz, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. ¿Qué significa tomar la cruz o tomar el madero? Morir a diario. ¿Cuánto estamos dispuestos a morir a diario en nuestras vidas? Para que el Padre pueda usarnos y que realmente podamos ser esas vasijas, esos odres nuevos, donde lo cual el Padre puede depositar vino nuevo en nuestras vidas, donde verdaderamente podamos ser como ese portavoz, donde podamos cargar su palabra, donde podamos ser como esa voz de shafar a nuestras casas, a nuestras familias. ¿Sabes? Porque el cambio tiene que empezar con nosotros. Hay una cita que está en el libro de Génesis, donde se le habló las promesas que le fueron dadas a Abraham. Y a Abraham se le dijo, Abraham, solamente sé recto, íntegro delante de mí, y yo te bendeciré y te prosperaré, y si puedes contar las estrellas del cielo como la arena del mar, así será tu descendencia. Y después, cuando nace su hijo Isaac, Yahweh le empieza a hacer la misma promesa a Isaac, y le dijo, por cuanto tu padre fue recto y íntegro delante de mí y no rehusó, le hizo la misma promesa a su hijo Isaac. ¿Por consecuencia de quién? De su padre. Cuando tú y yo andamos en los caminos del Padre y andamos en la voluntad de las cosas del Padre, podemos tener la certeza y la seguridad de que la misma promesa que el Padre nos ha hecho la hará nuestra descendencia, nuestros hijos, cuando ellos, no estoy diciendo que vendrá por arte de magia, porque cada uno de ellos tiene que hacer una decisión personal en sus propias vidas. Tú puedes mirar muchas citas, tanto en el libro, dice que la palabra que había un rey que había hecho lo bueno y después vino su hijo y hizo completamente lo opuesto a lo que había hecho su padre, y después dice que su padre había hecho todo lo opuesto y el hijo anduvo en pos de los caminos de Yahweh. ¿Sabes? Porque todo es por una voluntad. Digo, todo es por una voluntad. Todo es por una voluntad y si tú lo quieres, por decisiones en nuestras vidas. Pero tú y yo podemos tener la certeza de que cuando tú y yo caminamos en los caminos del Padre, estamos abriendo camino para aquellos que vienen detrás de nosotros, que pueden ser tus hijos, tu familia, tu casa. Sabes, a nosotros, a ti como padre, como líder de familia, se nos fue hecho el llamado de abrir barbecho, se podría decir, y abrir camino para aquellos que vienen detrás de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de poder crecer en un seno, si tú le quieres llamar cristiano, o en un seno religioso, etcétera, etcétera, en el que tu padre te pudiera haber enseñado, en el que tu padre te pudiera haber enseñado el camino y la dirección por donde tú deberías de caminar, que te mostrara, que te enseñara, que te mostrara la palabra. Tal vez muchos de nosotros no lo tuvimos. Pero sí te puedo decir que tú y yo ahora, que conocemos la palabra, tenemos la oportunidad de abrir camino para aquellos que vienen detrás nuestros. Para que a través de tu experiencia, del caminar del lado del Padre durante este tiempo, durante esta vida, tú les puedas hablar y tú les puedas aconsejar y tú les puedes decir, sabes, si tú le buscas a Él, si tú entregas tu vida a Él, es lo mejor que te puede pasar en esta vida.
que si tú caminas en los caminos del Padre y cuidas de hacer todo lo que está escrito en esa palabra, yo te aseguro que te irá bien en esta vida. Y tú le puedes mostrar y enseñar por qué. Porque la palabra lo dice. Estoy hablando bajo porque ya se me quitó la garganta, ¿ok? Porque tú les puedes enseñar, tú les puedes mostrar. Sabes, muchas veces yo le digo a Daniel, ¿sabes una cosa, Daniel? Haz esto y haz así, y tú ora y tú busca y ya, güey. Y aunque a veces no me entiende, le quiero decir un montón de cosas, pero es enseñarle y mostrarle el camino para que cuando él crezca, él tenga una identidad y sepa en quién puede creer, en que el mundo puede estar de un montón de cabeza y pueden tener dice la palabra que este mundo cada vez más y más se va deteriorando y se va poniendo más y más mal. Pero cuando hay una identidad sobre la vida de un niño, sabes, le podrán decir un montón de unas cosas, pero si él tiene la confianza y la seguridad, su único Dios va a ser Yahweh, va a ser Dios, y fuera de ahí no hay más. ¿Cuántos deseamos ser esos guías para nuestras casas, para nuestras familias? Amén. Sabes, en la porción que leíamos en esta semana, nada más quisiera compartirte algo que se me vino ahorita en mente. Mucho de lo que eso fueron las leyes para los sacerdotes, y se les dio, dice la palabra, dice que no tocarían ningún cuerpo, dice, excepto ningún cadáver, ninguna persona muerta, excepto por la gracia, por la misericordia que el Padre decía que fuera por que fuera por esposo, esposa, hijo, o por una virgen que no se hubiera casado, que su hijo, mándese exactamente. Pero esa sería la única manera. Pero dice la palabra, dice que no tocarías ningún cadáver, ningún cuerpo muerto. Si bien esto habla para el sacerdote, y yo miraba y decía, si lo aplicamos de otra forma, y no estoy diciendo estoy cambiando la palabra, pero muchas veces cuando tú y yo venimos a los caminos del Padre, dice la palabra, dice que para que Él nos pudiera tomar tenía que haber una muerte de por medio, y tuvo que morir y tuvo que estar la muerte de Yeshua para que el Padre nos volviera a tomar. Porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados, no había otra manera. Sabes, Yahweh no podía poner un mandamiento y Él mismo quebrantar ese mandamiento. El mandamiento que Él establece es el mandamiento que Él cumple, no lo puede abolir, no lo puede quebrantar. Sobre los reyes, si Yahweh hablaba un mandamiento acerca de los padres, es porque Él mismo se identifica como padre. Si Él hablaba acerca de los reyes de Deuteronomio, que hablaba que cuando entraran en la tierra y pusieran un rey, estas serían las leyes sobre los reyes, y empezaba a dar leyes para cada uno. Para el esposo, si Él daba la ordenanza, Yahshua dice la palabra, dice que fue el marido que Él fue esposo ¿para quién? Yahweh, para el pueblo de Israel. Él se identifica con todas estas cosas. Pero la palabra dice que ningún sacerdote podía contaminarse con ningún cadáver, con ningún cuerpo muerto, porque quedaría contaminado. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú y yo morimos? Dice la palabra, dice que somos sumergidos, morimos y damos vida al nuevo hombre. Romanos dice que el cuerpo, para que el cuerpo del pecado, sea inutilizado. O sea, en otras palabras, nuestro viejo hombre carnal ya no sirvamos más para esas cosas. Muere la carne, muere ese cuerpo. ¿Y qué dice la palabra? Dice que nadie puede volver a tocar lo que está muerto. Yo pensaba muchas veces, a pesar de que hemos muerto, volvemos nuevamente hacia lo mismo, hacia aquello que murió, hacia nuestra vieja naturaleza pecaminosa, volvemos nuevamente hacia allá. Y la palabra dice, no te contaminarás y no volverás a ello. Dice la palabra, dice que el sacerdote tenía que casarse con una virgen, no podía casarse con ninguna otra persona. Ahora, eso nos habla de quién. ¿Quién es esa virgen? Esa virgen representa lo que es Israel.
¿Quién es ese novio? Lo que es Yeshua. Por eso no hay una manera de poder pensar de que podemos ser parte o la novia del cuerpo del Mesías o ser la novia y decir, bueno, es que hay otro lado por donde buscar. O sea, espiritualmente, perdóname la expresión, pero sería como un tipo de prostitución. Porque sería como tratar de buscar algo de lo que no es, de lo que Yahweh dice, no tomarás de ahí. Porque tomarás de la virgen, de lo que es el pueblo, de lo que es de una virgen. ¿Quién representa ese pueblo? Lo que es Israel. ¿Quién es el novio? Yeshua. Romanos habla, dice, grande es este misterio. Pablo lo habla en el libro de Romanos. Podemos ser injertados en ese olivo. Pero cuando tú y yo somos injertados en ese olivo, tú y yo nos volvemos parte de lo que es la novia. ¿Quién conforma la novia? Todo lo que es Israel. Ahora, si yo pregunto, ¿quién es la novia? Sin decir que somos Israel, ¿quién es la novia? ¿Quién se identifica con la novia? ¿Nadie? Todos, ¿sí o no? Dice, y digo, si nos identificamos con la novia, y no estoy metiendo restauración, no estoy metiendo nada, porque la palabra dice que Él vendrá por una novia sin mancha y sin arruga, sin meter restauración. Y yo creo que todos nos identificamos y decimos, aunque conociéramos restauración, decimos que somos la novia, sí. ¿Y quién es la novia? La novia debe ser una mujer virgen. ¿Y de cuál es la última manera? ¿Cuál es la única manera? Por medio de Israel. No hay ningún otro pueblo escogido, el cual Yahweh prometió. El único pueblo que Yahweh tiene, ¿quién es? Es Israel, el cual apartó y santificó y llamó a ser un pueblo santo y apartado. ¿Para quién? Para Él. Un pueblo sin contaminación, sin mancha y sin arruga, para que cuando Él vuelva, Él pueda encontrar ese pueblo. ¿Y a quién va a encontrar? No es a ninguna otra nación. Eso es lo que muchas veces se le conoce como lo que es la teología, lo que es de reemplazo, lo que muchas veces se predica. Bueno, es que está el Israel antiguo y ahora está la nueva iglesia. No, no hay ningún Israel antiguo ni la nueva iglesia. Solamente hay uno solo, y ese solo es Israel, no hay otro. Por eso es que muchos, cuando Yahweh se divorció del pueblo de Israel, a Israel le dio carta de repudio y carta de divorcio. Aunque la infiel, dice, aunque su pérfida hermana Judá hizo todo lo que hizo Israel, pero por amor a su siervo David, y que había prometido que siempre estaría esa luz encendida y que no se apagaría, fue por amor a su siervo David. ¿Quién fue? Fue la tribu de Judá. Pero aunque había hecho todas las barbaridades que había hecho, si tú quieres, también la casa de Israel. Y ahora, ¿cuál era la única manera? Sabes, muchos, por eso es que yo creo que muchos, y esto es mi pensar, aún aunque están volviendo a las raíces hebreas o a los senderos antiguos, muchos se desencantan por lo que es el judaísmo, y por eso muchos trataron de hacer prosélito a muchos, porque dicen no había otra manera más que pudieran entrar y ser parte del pueblo, si no era por qué hacer los prosélitos, hacerlos que al judaísmo. ¿Y por qué? Porque la casa de Israel no podía volver a los caminos del Padre, porque se le había dado carta de divorcio. Mas a la única que no se le dio una carta de divorcio, ¿a quién fue? A Judá. Por eso es que muchos a veces dicen, bueno, es por Judá y tienes que volverte a Judá para que para que puedas acercarte al Padre, porque pues siendo Israel no puedes acercarte. Pero la misma Torah dice que es por la muerte de uno que tú y yo tenemos acceso. ¿Por medio de quién? De la sangre de Yeshua. Por eso es que tú y yo necesitamos la sangre de Yeshua en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que podamos ser injertados en ese olivo, lo que representa Israel. Lo que dice Efesios capítulo 2, que de ambos pueblos hizo uno solo. Amén. Ya lo sigo, ya se me la garganta. Vamos a ponernos de pie. Si podemos levantar nuestras manos, ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque nos has llamado y porque nos has tomado como tu pueblo. Y como pueblo tuyo, Padre Yahweh, que somos llamados a vivir en la rectitud,
en la obediencia de tus caminos, de tus mandamientos. Que podamos ser ese pueblo, que podamos dar la imagen y la semejanza tuya, Padre. Que al guardar y al aplicar tu palabra en nuestras vidas, y al hacer esa diferencia entre lo que es lo santo y lo profano, podamos ser tu portavoz, Padre. Donde lo profundo de nuestras vidas, lo profundo de lo que es el amor por tu palabra, Padre Yahweh, por tu instrucción, pueda arder en nosotros. Pero que ese mismo amor, Padre Yahweh, que hay en nuestras vidas por tu palabra, podamos darlo a otros. Que lo profundo de nuestro corazón llame a lo profundo del corazón de otros, de aquellos que nos escuchen, de aquellos que nos oigan. Y que realmente, Padre Yahweh, podamos permanecer, Padre Yahweh, en tu presencia, donde al hacer ese arrepentimiento y ese teshuvah en nuestras vidas, podamos permanecer en ti y tú en nosotros. Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Que cada día nuestras vidas sean como ese instrumento en tus manos que tú puedas usar, pero que sean ese instrumento para abrir camino donde no hay camino, para abrir camino para aquellos que vienen detrás de nosotros, podamos abrir barbecho, para que podamos, Padre Yahweh, para que ellos puedan alcanzar aún los lugares que muchas veces no hemos alcanzado y que no hemos llegado, que nuestras descendencias puedan mirarlo. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias por tu palabra, por tu instrucción y por cada uno, Padre Yahweh, de los que están aquí, Padre Yahweh, que están en sus casas por el internet. Yo te pido que seas tú bendiciéndoles en esta hora. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isai Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua.